Storyteller World. Storyteller World. En la era del tiempo inmemorial, cuando el velo entre el mito y la realidad se tejía con hilos invisibles, la imponente extensión de los Andes albergaba un secreto. Allí, en rincones olvidados por el tiempo, se erguían los asentamientos de comunidades primigenias, un crisol de etnias. Mucho antes de que los timotocuicas, torondoyes, timotes, mucubaes, escagüeyes, chinatos, mocotíes y girajaras caminaran por los páramos, existían otras culturas. Entre ellas, los achacuis, cuya sabiduría se susurraba en el viento, y los tepamachis, fieros guardianes de tradiciones que el tiempo se esforzaría en borrar. En el corazón de este antiguo crisol, la princesa Palinaya, hija del cacique Torón Acá, florecía con una belleza que desafiaba el paso de los años. Una flor exótica nacida en una tierra ancestral. Su risa, un eco cristalino, resonaba en las laderas de las montañas, prometiendo un futuro que nadie podía prever. Mientras tanto, en la tribu Tepamachis, un príncipe, Guamutama, hijo del cacique Múcar, se alzaba con la gallardía de un joven roble. Sus ojos, profundos como los lagos de las cumbres, reflejaban la fuerza y la determinación de un líder nato. Pero el destino, caprichoso y cruel, había tejido una red de animosidad entre dos pueblos, Achacuis y Tepamachis. Acérrimos rivales, se hallaban sumidos en una espiral de odio y venganza. Sus incursiones, guiadas por la necesidad y la conquista, eran un sangriento ballet de escamoteos de provisiones y tierras, una danza macabra que parecía no tener fin. Cada amanecer, una nueva batalla se libraba. Cada noche, la incertidumbre cernía su sombra sobre las aldeas. La esperanza, un tenue susurro, parecía desvanecerse en el eco de los tambores de la guerra. ¿Podría el amor o quizás el destino romper este eco de violencia que amenazaba con consumir a estos pueblos ancestrales? La respuesta yacía oculta en las entrañas de los Andes, esperando ser descubierta. Una noche, bajo el manto de estrellas que cubría los picos andinos, el príncipe Guamutama se adentró en el corazón del asentamiento rival. Su misión, grabada a fuego por su padre, era de ser espía buscando información, pero el destino, con su ironía caprichosa, tenía otros planes. Al cruzar el umbral de su humilde tienda, sus ojos se posaron en ella, Palinaya, unos ojos de ébano tan profundos y mágicos que lo hechizaron al instante, arrancándole el aliento y deteniendo el tiempo. En ese preciso momento, la princesa Palinaya, que hasta entonces temblaba por la presencia de un extraño en su hogar, sintió que su miedo se disipaba como el rocío matutino. Levantó la vista y lo vio. Un joven gallardo, con el pecho que parecía a punto de estallar, ya fuera por la agitación del momento o por la imagen que sus ojos contemplaban. Era él. Fue como si se conocieran de toda la vida, como si sus almas fueran una sola, separadas por eones y vueltas a encontrar en ese preciso instante. Una atracción sólida e irrompible surgió entre ellos, un lazo invisible que desafiaba la enemistad de sus pueblos. Sin pronunciar palabra, se juraron amor eterno en el silencio elocuente de sus miradas. Sus labios se unieron entonces en un canto de amantes apasionados, un beso que sellaba su destino. Guamutama, consumido por la magnitud de ese encuentro, olvidó por completo su misión, su vida, que hasta ese momento había estado definida por la lealtad a su pueblo y la rivalidad. Se comprometía ahora a un propósito mucho mayor: amar a aquella diosa encontrada. El odio y la guerra palidecían ante la promesa de un amor que trascendía las fronteras de sus etnias. ¿Podría este amor tan puro y poderoso ser la llave para unir a dos pueblos divididos por un abismo de rencor? En medio de la reyerta, un torbellino de gritos y el clangor de las armas, Guamutama y Palinaya se desvanecieron como sombras, sus corazones latiendo al unísono. La confusión de la batalla fue su cómplice, permitiéndoles escapar inadvertidos, llevándose consigo el amor prohibido. El príncipe, con un orgullo que desbordaba su pecho, condujo a Palinaya hasta su tribu, ansioso por presentar a su amada ante su padre. Sin embargo,
El cacique Múcar, al ver a la princesa, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su rostro se descompuso en una mueca de horror y la rechazó sin vacilación. Aunque la tradición de raptar mujeres de otras tribus era una práctica común, Pali Nahaya era diferente. Era la mujer prohibida. Existía un pacto mudo, un acuerdo inquebrantable entre los pueblos rivales, que ahora se había roto. La transgresión era tan grave que el propio cacique Múcar, al día siguiente, enarboló la bandera de la tregua y con la princesa en su brazo se dirigió al asentamiento de los Achacuyes. El destino, implacable, tejió una y otra vez el mismo patrón. En 2 ocasiones más, Guamutama y Pali Nahaya lograron reencontrarse, desafiando las barreras impuestas por sus tribus y por la tradición. 2 veces sus miradas se cruzaron, 2 veces sus almas se reconocieron, pero en ambas ocasiones la furia de sus pueblos los separó de nuevo, arrancándolos el uno del otro con una crueldad despiadada. Cada separación era una herida abierta, un grito silencioso que resonaba en las montañas. ¿Podría este amor tan ferozmente desafiante encontrar alguna vez la paz en un mundo empeñado en mantenerlos separados? La precaria paz de su escondite se hizo añicos una tarde fatídica. Los guerreros de las tribus rivales, con rostros endurecidos por la furia, irrumpieron donde Guamutama y Pali Nahaya se habían refugiado. La choza se llenó de golpes y gritos. A Guamutama lo arrastraron y le propinaron una paliza brutal que casi lo mata. Herido, aturdido y al borde de la inconsciencia, sus ojos apenas entreabiertos captaron la imagen desgarradora de Pali Nahaya siendo arrastrada fuera de la choza. Su mano se extendía hacia él, una súplica silenciosa, mientras su nombre, Guamutama, se desvanecía en el aire. Cuando Guamutama finalmente despertó, la familiaridad de la choza había desaparecido. Se encontró en un lugar desconocido, un páramo desolado donde el viento helado mordía la piel. La altitud era asombrosa, el aire escaso y el paisaje inhóspito. Cada aliento era una punzada, cada movimiento un recordatorio de la paliza. A varios kilómetros de allí, Pali Nahaya se encontraba en una situación similar, abandonada en otro páramo distinto, tan gélido y desolado como el de su amado. El amor prohibido de Guamutama y Pali Nahaya había desatado la ira de sus pueblos, culminando en una separación cruel y definitiva. Las heridas de Guamutama, profundas y extensas, no le permitieron recuperarse. En la inmensidad del páramo, su vida se apagaba lentamente. Un eco trágico de un amor que desafió las barreras y pagó el precio más alto. En la desolación del páramo helado, con cada aliento, una batalla perdida. Guamutama pronunció un juramento que resonó en el vasto silencio de los Andes. En su último suspiro, con la vida escapándose de su cuerpo herido, prometió que ni la muerte lo separaría de su princesa, que lucharía con el propio Señor de la Muerte si fuera necesario para encontrarla. Era un eco de su amor eterno, una declaración de desafío al destino. En ese preciso instante, a kilómetros de distancia, en su propio páramo de tormento, Pali Nahaya sintió un dolor insoportable que le desgarraba el alma. Debido a la conexión invisible de sus almas, una dolorosa tristeza le invadió. Cegada por la pena y la desesperación, sin poder resistir la agonía de la separación, clavó un puñal en su pecho. Con la convicción más ferviente, juró que se reuniría con su amado. Sus almas, entrelazadas más allá de lo que el mundo mortal podía comprender, partieron de este plano al mismo instante. Su promesa, sellada con el sacrificio supremo, se plasmó como una marca de fuego en la piel del cosmos. El juramento de Guamutama y Pali Nahaya se convirtió en una sentencia irrevocable. Volverían a unir sus labios, no importa cuán lejos estuvieran los eones o cuán grandes los obstáculos. Su amor, ahora una leyenda, trascendía el tiempo y la muerte, esperando el momento de su encuentro. Y así, cada uno de esos seres cuyo amor trascendía el tiempo y la muerte, esperando el momento de su reencuentro.
Y así fue. En el instante final de sus vidas, en la culminación de un amor que trascendía el plano terrenal, Guamutama y Palinahaya se convirtieron en piedra, cada uno en el preciso lugar donde exhaló su último aliento. La princesa, convertida en una imponente formación rocosa en el lado sur, mientras que el príncipe se alzaba majestuoso en el lado norte. En medio de ellos quedó la vasta y elevada meseta, un testigo silencioso de su trágico destino. Miles de años después, en ese mismo lugar, florecería la vibrante ciudad de Mérida, con sus calles y edificios levantándose sobre el eco de un juramento ancestral. La promesa de Guamutama y Palinahaya quedó latente, grabada en la esencia misma de la tierra. Un juramento que desafía el tiempo, la geografía y la propia mortalidad. Sin importar los siglos que transcurrían, las civilizaciones que se erguían o caían, ni las vidas que tengan que perecer, la convicción permanece. Ellos, algún día, como lo aceptó el cosmos en aquel instante trascendental, se unirán para siempre. El amor de Palinahaya y Guamutama no es solo una leyenda, sino una fuerza palpable que aún hoy, en los Andes merideños, susurra la promesa de un reencuentro eterno. Y así, la leyenda susurra que, si la promesa de Guamutama y Palinahaya llegara a cumplirse, la vibrante ciudad de Mérida, conocida como la ciudad de los caballeros, la de los techos rojos, dejaría de existir. Desaparecería, moriría como un tronco de árbol caído que se descompone para nutrir la tierra a su alrededor. Pero, en este caso, esa vida que surgiría sería la de un amor prohibido, negado desde el principio, un amor que ahora reclamaría su lugar en el cosmos. La ciudad, erigida sobre el dolor de una separación forzada, se desvanecería para permitir el reencuentro de dos almas destinadas a estar juntas. Los picos andinos, testigos silenciosos de un amor que desafió la muerte, comenzarían a moverse. Las dos montañas, una al norte y la otra al sur, donde yacen convertidos en piedra el príncipe y la princesa, iniciarían un lento, inexorable abrazo. Como mandíbulas colosales, se irían cerrando, engullendo todo lo que se interpone entre ellos. La meseta de Mérida, esa joya andina, dejaría de ser un hogar para convertirse en el epicentro de una aniquilación silenciosa. Las vibrantes calles, las plazas llenas de vida, los sueños y las risas de miles de almas, todo sería pulverizado. La ciudad no moriría con un grito, sino con un suspiro geológico, absorbida por la furia de un amor que se niega a permanecer dormido. Mérida desaparecería, desintegrándose no por el fuego o por el agua, sino por el peso abrumador de una promesa ancestral cumplida. Sería el sacrificio inmenso, una danza macabra de la naturaleza para dar vida a un amor que nunca debió ser. El terror no reside solo en la idea de la destrucción, sino en la certeza de que este evento sería el testamento de un amor prohibido, negado desde el principio. Un amor que al fin lograría su cometido a costa de todo. ¿Podemos siquiera imaginar el horror de presenciar cómo la tierra se traga a nuestro mundo? No por un capricho natural, sino por la furia de dos almas que solo buscan su encuentro. La pregunta queda flotando en el aire andino, tan fría y densa como la niebla que a veces envuelve los picos. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el amor eterno?